nuestras Biblias en el libro de San Juan. Busque el capítulo 4. San Juan 4, verso 5 en adelante. Vamos a estar dando lectura a la eterna y poderosa palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a tomarnos de una historia bien conocida que es Jesús y la mujer samaritana. Y en este mensaje hablaremos del agua de vida eterna. Agua de vida eterna. ¿Cuántos quieren beber agua de vida eterna? Damos lectura en el nombre de Jesucristo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tome su asiento. Ha sido la lectura de la palabra de Dios para nuestras vidas. En el Evangelio de San Juan encontramos esta historia muy hermosa, muy linda, y en términos generales San Juan siempre va revelando a Jesús, el Dios hecho hombre. Cada evangelio va mostrando a un Jesús como siervo, como criado, va mostrando a un Jesús que está al servicio, que es de descendencia judía, como el rey de los judíos. Pero en el caso específico de San Juan, vemos que se muestra a este Jesús que es divino, a este Jesús que es Dios, a este Jesús que no es un hombre cualquiera, sino es un ser que vino de otro mundo, de otro sistema, de otra dimensión, por decirlo de alguna manera, ya que Él es un ser, dice la Biblia, que ha existido siempre y vino desde el mismo cielo para hacerse hombre y en esa condición de hombre morir por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitar para darle vida a todos quienes creen en Él. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuando estuvo aquí en la tierra y estuvo enseñando y estuvo desarrollando su ministerio, obedeciendo y cumpliéndole a Dios, porque el Padre lo había enviado, tuvo necesidades naturales y humanas. Y dice acá que en cierto momento se cansó y producto de su cansancio también tuvo sed. Esto es para que veamos que Él realmente se encarnó, realmente padeció y sufrió como cualquier ser humano, con la diferencia que Él no era de este mundo, sino que venía de la eternidad. Dice en lo que acabamos de leer que, bendito sea su nombre, pasó por Samaria. Bendito sea su nombre. Él estaba en Judea, dice, e iba otra vez a Galilea. Habían quienes, para hacer este camino, los judíos más radicales, bordeaban la ciudad de Samaria, aunque eso les demoraba mucho más tiempo, pero evitaban pasar por esta ciudad. ¿Por qué? Porque, como dice esta mujer, entre los judíos y los samaritanos no había buena comunión, no había buena
pecaminosa, la bordeaban, la esquivaban, y aunque se demorasen más, y aunque les costase más, tomaban un camino alternativo. Pero Jesús tenía un propósito, Jesús tenía un objetivo, Jesús tenía una misión de llevar la palabra, de llevar la verdad a todos quienes lo necesitaran. Y él junto a sus discípulos dice que pasó por Samaria, pero antes de llegar a la ciudad misma dice que se detuvo. Lo acabamos de leer. Era una ciudad que Jacob le había dado a José. Jacob es uno de los patriarcas. Usted sabe que está Abraham, está Isaac y está Jacob. Son los patriarcas a quienes se le hizo la promesa de parte de Dios, la bendición de salvación, de ser un pueblo especial, de ser un pueblo escogido. Y cuando los judíos desobedecieron a Dios, cerca del año 722 a.C., Israel, que estaba compuesta por 10 tribus, usted sabe que las tribus eran 12, pero de las 12 habían 10 tribus que se habían separado de las otras 2 restantes. A las 10 se le llamaba el reino del norte, y eran pueblos o eran tribus que habían desobedecido mucho a Dios, que se habían inclinado tras los dioses paganos, se habían ido tras la idolatría, se habían alejado de la voluntad de Dios, y por ese motivo habían recibido la mano de Dios sobre su vida en castigo. Hay quienes dicen Dios no castiga. La verdad, mi amigo, que bíblicamente dice que Dios castiga a sus hijos. ¿Para qué? Para que enmienden el rumbo. Los que son padres saben lo que es sentir amor por los hijos, pero saben también que si a los hijos no se les corrige, no van a tener una buena enseñanza, una buena disciplina, y no van a llegar a ser personas con moral, no van a llegar a ser personas de bien, no van a llegar a ser personas que se preocupen de tener una vida correcta. Amén. Si tú amas a tus hijos, corrígeles. Es el padre el que tiene que saber decirle: esto está mal, esto es incorrecto. Y a veces ser fuerte, porque si no eres fuerte hoy, cada día que pasa te va a costar más. Y va a llegar el día en que no te vas a dar ni cuenta de lo que estás criando. Si no corriges ni enseñas a tus hijos hoy, el día de mañana te tendrás que lamentar y no tendrás cómo contenerlo. Por eso, si amas a tus hijos, corrígelos. En obedeciendo a Dios se habían alejado y se habían apartado de Dios. Esta otra 2 tribus llamadas Judá, de donde viene el nombre judío, aunque todos eran hermanos, pero había existido como una especie de guerra civil. Se habían dividido y en cada uno de los grupos se habían levantado reyes. Estaban los reyes de Israel o del reino del norte, y estaban los reyes de Judá o del reino del sur. Bueno, los primeros, los llamados Israel, como fueron tan malos antes que el pueblo de Judá, fueron tomados cautivos. Los tomaron cautivos los babilónicos y los llevaron a sus ciudades. Y en esos lugares donde estaban habitualmente los judíos, llegaron asirios y llegó gente que tenía otras costumbres, otras enseñanzas, gente que no sentía ni adoraba a Jehová. Bueno, se mezclaron los judíos, los israelitas, de estas 10 tribus, con los babilónicos, con los asirios, con las demás personas que no servían al Señor. Y de esto nació una nueva nación llamada Samaria, o llamados los samaritanos, que eran los hijos de esta especie de mezcla. Eran mestizos, por decirlo de alguna manera. Y nunca más se pudieron rescatar en esencia los descendientes de estas 10 tribus, sino desde ahí en adelante solo
fueron mezclas. Amén. Entonces siguieron desarrollándose y siguieron creciendo, formaron su ciudad llamada, como acá dice, Samaria, y que tenía principios de alguna manera conforme a la ley, a la Torá, pero no guardaba en esencia como corresponde el Evangelio. Por esta otra parte, los hijos de Judá y de Benjamín, que era la otra tribu, también se portaron mal y también sufrieron consecuencias, porque no hay nadie que se porte mal y que le vaya bien. Eso de que pórtate mal para que lo pases bien es mentira. No es así. No hay nadie que se porte mal, que se aparte de Dios, que desobedezca a los padres, que quiera hacer lo que a él le plazca y que al final le vaya bien. No es verdad eso. Conozco mucha gente que hace como bien le parece y hacen lo que desean y siempre terminan mal. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, ellos también se portaron mal, pero como de alguna manera se habían guardado un poco más que los otros, después de 70 años de estar cautivos, Dios les permite volver. Los primeros que volvieron lo hicieron, dice la Biblia, con Zorobabel. Después volvió otro grupo con Esdras. Y cuando volvió ese segundo grupo, al final del gobierno de Esdras, si usted lo lee ahí en el Antiguo Testamento, dice que volvieron algunos también con matrimonios mixtos. Lo que Dios había prohibido. Dios le había dicho a ustedes, no se van a mezclar con los otros pueblos. ¿Por qué? Porque los otros pueblos los iban a inducir a la idolatría. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguno de sus hijos, no te juntes con tal individuo? No porque usted sea discriminador o discriminadora, porque sabe que ese es un asaltante, sabe que es un drogadicto, sabe que es un delincuente, y si su hijo o su hija se junta con él, más tarde que temprano va a terminar en lo mismo. Es así. No se trata de discriminar, pero se trata de enseñar. Si tú comienzas a tener una amistad constante con alguien que es bueno para beber, con alguien que es un mal hombre, te vas a convertir en una mala persona. Y más tarde que temprano te va a inducir a los vicios. Por eso que hay que ser cuidadosos. No estamos diciendo que no vamos a saludar a nadie, no. Porque tú puedes ser cortés y saludar a la gente, pero otra cosa es que estés compartiendo lo que ellos hacen o que te dejes influir por su vida. Tienes que cuidarte. Y aquí estamos para enseñarles de que deben cuidarse. Mire, la Biblia dice, júntate con sabios y sabio serás. Y hay un dicho popular, dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Así que a tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la tribu de Judá y de Benjamín, bendito sea el Señor, también se portaron mal, pero como dije, fueron un poco mejores que los otros. Pero volvieron con algunas relaciones que Dios no aconsejaba. Y resulta que tomaron la terrible decisión y dijeron, nosotros vamos a expulsar a los extranjeros. Entienda bien el contexto. Estamos hablando de un tiempo donde los judíos tenían que unirse entre sí. Y la Biblia enseña a no unirse en yugo desigual. Y de eso hay que tener cuidado. ¿Qué significa eso? Relacionarte y ver tu futuro con alguien que tenga principios. En aquel tiempo, el problema terrible era de que las costumbres que traían estos pueblos eran de idolatría, eran de darle la espalda a Dios, eran de desechar la ley, eran de desechar la enseñanza, la palabra. Y por supuesto que si tú quieres servir al Señor y estás con alguien que te diga no vayas a la iglesia, estás con alguien que te va a meter droga, estás con alguien que va a querer que engañe a tu mujer o que engañe a tu esposo, estás con alguien que te lleve al alcoholismo, esa relación no te conviene. Entonces los judíos dijeron, si seguimos relacionados con aquellas personas que nos van a inducir a adorar imágenes, a servir a los ídolos, a
fuerte. Qué fuerte. Pero muchas veces, hermanos, para que te vaya bien en la vida tienes que tomar decisiones fuertes. En el mismo evangelio, si tú quieres la bendición de Dios, tienes que tomar la fuerte decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y muchos no lo van a entender ni lo van a comprender. Y en la misma vida cotidiana, para que te vaya bien, tienes que tomar la fuerte decisión de trabajar. Es una decisión, porque hay algunos que se levantan tarde y la pasan chancho divino, pero eso no le han trabajado un día a nadie y no tienen ni dónde caerse muertos, no son prosperados. Y hay que tomar decisiones en la vida, trabajar, estudiar, sacrificarse, esforzarse para que te vaya bien. Ahora, con la ayuda de Dios te va a ser mucho más fácil cuando dicen amén. Pero si tú te quedas ahí echado, esperando, nunca te va a llegar la bendición. Hay algunos que se excusan y dicen, no, cuando Dios da, quiere dar, a la casa viene a dejarlo. Y ahí están de brazos cruzados los vagos. No, pues, hay que esforzarse, hay que trabajar. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces. Ese es el mandato. Y ahí Dios te bendice, ahí Dios te prospera, ahí Dios está contigo cada día. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, volviendo a la historia, entonces ellos se limpiaron de esa relación, de esa mezcla. Entonces lograron mantenerse puros.